Aló, buenos días. ¿Solo lo cierro yo? No, pero no. No, espero que descansando. ¿A camellar? ¿Qué? ¿No trabajar? ¿Me extraña mi viaje con tu? Pues por eso pregunto, porque yo sé qué tipo de viajes hace. ¿Viajes? ¿Ya? Ya. No, ¿están?
Y aquí todas las llamadas y eso puede ser. Buenos días. Le pido el favor a todos los asistentes al webinar de que cierren los micrófonos, por favor. Doña Jackie, ¿contenta o no? Aló, buenos días. ¿Me escuchan mejor? Estoy haciendo la prueba de sonido. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando adecuadamente? Gracias, Fernando. Listo. Muchas gracias. ¿Visualizan bien la pantalla que les estamos compartiendo? Aló, muy buenos días. Entonces, vamos a dar inicio al webinar que tiene como objetivo arquitectura TI, específicamente en el dominio sistemas de información, con un enfoque práctico. Cabe anotar que pues, de forma simultánea con la presentación que les estaremos realizando, estarán solucionando las dudas que ustedes tengan por chat por parte de mis compañeros Natalia Arias, Carlos Merchán y Luis Eduardo Moreno. En la agenda que tenemos prevista para el día de hoy, entonces se encuentra el dominio de sistemas de información con sus respectivos ámbitos y lineamientos. Lo anterior, como les había mencionado en el slide inicial, con un enfoque práctico para las entidades participantes del webinar. Dentro de los dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial del Ministerio TIC, debemos recordar que pues está compuesto por seis dominios, que son estrategia TI, gobierno TI, información, sistemas de información, servicios tecnológicos y uso y apropiación. Particularmente, el dominio de sistemas de información que abordaremos durante el webinar del día de hoy nos permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los sistemas que facilitan y pues habilitan la dinámica de todas las entidades como tal. En el dominio de sistemas de información, nosotros tenemos como objetivo soportar los procesos de las entidades públicas. Entonces, es importante contar con sistemas de información que se conviertan en una fuente única de datos útiles para apoyar o argumentar todas esas decisiones corporativas que se toman. Este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida de las aplicaciones, como se los había explicado en la slide anterior.
Por eso es importante anotar que las indicaciones de este dominio nos permiten alinear todos esos sistemas de información con los principios y lineamientos establecidos, por ejemplo, en los dominios estrategia, TI, gobierno TI, información y uso y apropiación. Este dominio a nosotros que nos facilite. Uno de los primeros aspectos es definir y evolucionar las arquitecturas de referencia y de solución de los sistemas de información teniendo en cuenta principios de qué? De estandarización, racionalización, generación de valor y adaptabilidad. Otro de los aspectos es que nos facilita diseñar e implementar el proceso para dar cobertura al ciclo de vida de los sistemas de información. Nos facilita generar sistemas de información escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, financiera y técnicamente. También garantizar la calidad de la información. Este aspecto de calidad nosotros lo vamos a abordar en uno de los lineamientos y es muy importante para el tema de la apertura de datos particularmente. Otro de los temas es establecer directrices y actividades que permiten definir y hacer seguimiento a todos los procesos de soporte de esos sistemas, permitir transacciones desde los procesos que generan la información, identificar e incorporar controles para asegurar la protección, la seguridad de la información, disponer de recursos de consulta para los públicos de interés. Otro de los aspectos que es muy importante es definir la gestión de la calidad para evaluar, planificar y ejecutar actividades de mejora continua. Este aspecto es súper importante en los sistemas de información y esto tiene que estar de acuerdo con el plan estratégico de TI, el PETI que tienen diseñado las entidades. Recordemos que 31 de julio del presente año las entidades tenían que tener actualizado todos los planes y dentro de ellos se encontraban este plan estratégico que debe estar a la fecha actualizado y alineado con todo el tema del modelo integrado de planeación y gestión y lo nuevo que se ha establecido desde la evolución de la política de gobierno digital. Nosotros recordamos esta gráfica porque básicamente es la implementación del marco de referencia de arquitectura. Esto no es más que el modelo de gestión TI, que es la implementación de todos esos dominios del marco. Como estamos hablando del dominio de sistemas de información, es importante precisar que nosotros tenemos acá 5 ámbitos y 24 lineamientos, que son los que abordaremos pues, a lo largo de la presente sesión. Entonces, nosotros es importante que resaltemos y que recordemos que la adopción de la arquitectura tiene unos desafíos que debe afrontar. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, son un tema de un modelo estandarizado, entonces tenemos que definir lineamientos, políticas, procedimientos que nos faciliten toda esa evolución de la gestión de la DTI de la entidad para tener un modelo más estandarizado. Racionalizar y tener recursos compartidos. Hay unos lineamientos y unas políticas que nos permiten la optimización del uso de los recursos teniendo en cuenta criterios de pertinencia, de reutilización, inversión con una buena relación costo-beneficio. Lo había indicado en una de las slides anteriores, este tema de los costos y demás. La gestión de TI debe propender porque todas esas inversiones representen un retorno acorde pues, al impacto de los proyectos. El tema de interoperabilidad que se ha venido manejando desde la estrategia de gobierno en línea y ahora que está digamos que sigue con mucho auge en el tema de la política de gobierno digital, en donde tenemos como objetivo fortalecer todos esos esquemas de interoperabilidad para estandarizar y facilitar el intercambio de información no solamente al interior de la entidad a través de una interoperabilidad interna, como les va a explicar mi compañero Luis Eduardo más adelante, sino a través de interoperabilidad externa con otras entidades. De igual forma, el tema del manejo de fuentes únicas de información y la habilitación de servicios. Entonces, el Ministerio les presenta a todas las entidades elementos, herramientas, todas las herramientas necesarias para que puedan afrontar adecuadamente todos estos retos y nosotros podamos empezar permitamos de manera satisfactoria adoptar los lineamientos que se establecen pues, en el marco de referencia de arquitectura empresarial. Entonces, en virtud de todo eso que hemos venido dialogando, es súper importante la adopción de los estándares y lineamientos de arquitectura por la entidad, particularmente en este caso, dado que pues, es la temática del día de hoy, la del dominio de sistemas de información, y no solamente por la entidad, sino por el sector que tiene como objetivo, en el caso de las entidades del orden nacional, claramente,
y que tiene como esto que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y a su vez pues el mejoramiento de la eficiencia de la gestión institucional. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar como tal con los ámbitos del dominio de sistemas de información. El primer ámbito es planeación y gestión de los sistemas de información. Nosotros vamos a desglosar y vamos a explicar cada uno de los lineamientos del dominio de sistemas de información con sus, acorde a los ámbitos, a sus respectivos ámbitos. Entonces están planeación y gestión de sistemas de información, diseño de los sistemas de información, ciclo de vida de los sistemas de información, soporte de los sistemas de información, gestión de la calidad y seguridad de esos sistemas. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos del primero de ellos? Entonces, dentro de los lineamientos que se buscan del primer ámbito, que es planeación y gestión de los sistemas de información, lo que buscamos es la adecuada planeación y gestión de dichos sistemas, que nosotros sabemos que son ¿qué? Que son misionales, que son de apoyo, que son esos sistemas de información de direccionamiento estratégico, portales digitales, administrativos. Entonces, el objetivo es planear y gestionar adecuadamente todos esos sistemas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de definición estratégica, a través de la definición del catálogo de sistemas de información, a través de arquitecturas de referencia, arquitecturas de solución. Hay metodologías de referencia también para el desarrollo de esos sistemas que debemos tener en cuenta y los derechos patrimoniales sobre los sistemas de información que debemos incluir dentro de los contratos, en el caso de, por ejemplo, que nosotros trabajemos con terceros y demás. Entonces nosotros vamos a empezar a mirar cada uno de estos lineamientos y el enfoque de cada uno de ellos. Les pedimos una pausa de unos minuticos, 5 minuticos o más, que nos vamos a pasar a otra sala. Ya continuamos con el web. Hola, ¿cómo están? Porfa, me confirman si me escuchan adecuadamente nuevamente. ¿Los pueden confirmar por el chat, porfa? Ah, perfecto. Sí, sí, ya me están escuchando, perfecto. ¿Y están observando la pantalla adecuadamente también? Ay, muchísimas gracias. Listo, entonces continuamos. Entonces, les estaba comentando que vamos a abordar el primer ámbito, que es el de planeación y gestión de los sistemas de información. Y pues vamos a trabajar en específico los lineamientos de cada uno, los lineamientos que corresponden a ese ámbito. Entonces, el primer lineamiento que corresponde a este ámbito es definición estratégica de los sistemas de información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí?
Entonces, la dirección, siempre la dirección de tecnologías de información, de tecnologías y sistemas de información, o la dirección TI, o quien hagan sus veces en las entidades públicas, que tienen que hacer acorde a lo que se dice en el lineamiento. Deben definir y documentar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad, identificando que los diferentes componentes y la forma en que interactúan entre sí, así como la relación con los demás dominios de arquitectura empresarial. Entonces, nosotros que estamos visualizando en la gráfica, esa relación de esos componentes y cómo están interactuando. Entonces, recordemos de lo que habíamos dicho inicialmente en los otros dominios de arquitectura empresarial. Entonces, teniendo en cuenta estos dominios que les mencioné, entonces acá tenemos como ejemplo cómo los sistemas de información están interactuando, por ejemplo, con el dominio de información. Entonces tenemos flujos de información, atributos y calidad de los datos, o cómo interactúan, por ejemplo, con el dominio de estrategia, específicamente en el PETI, en la definición de los objetivos estratégicos, cómo interactúa con los procesos y servicios de negocio, cómo interactúa, por ejemplo, con el dominio de servicios tecnológicos, cuál es la infraestructura tecnológica requerida para soportar esos sistemas de información, cuáles son los proyectos e iniciativas que soportan dichos sistemas, cómo impacta el anterior el cumplimiento de las estrategias empresariales, las organizaciones, las personas. Por lo anterior, es muy importante que las entidades definen y documenten adecuadamente la arquitectura de los sistemas de información de la entidad, que corresponde a lo que se indica en este primer dominio, en este primer lineamiento. El lineamiento número 2 corresponde al catálogo de sistemas de información. Entonces, dentro del lineamiento, que tiene como objetivo que las entidades dispongan un catálogo actualizado de sus sistemas de información que deben incluir atributos que permitan identificar la información relevante que facilite la gobernabilidad de los mismos. Es importante anotar que eso no solamente debe ser para las entidades, sino que también cuando hacemos ejercicios sectoriales, las entidades cabeza del sector, adicionalmente a lo anteriormente mencionado, deben consolidar y mantener actualizado el catálogo de sistemas de información sectorial. ¿Qué es un catálogo de sistemas de información? Entonces, es un inventario detallado de todos los sistemas de información, que también se les habíamos mencionado ya, funcionales, de apoyo, portales digitales, de direccionamiento estratégico, que tenga la entidad con la caracterización de cada uno de ellos. La caracterización de los sistemas de información hace referencia a la descripción detallada de cada uno de sus atributos o características claves que son requeridas para la gestión y apoyo para la toma de decisiones al interior de la entidad. Entonces, es importante anotar que el catálogo de sistemas de información es un documento que está sujeto a una actualización permanente, porque él tiene que reflejar la realidad de la entidad. Entonces, ustedes dentro del catálogo pueden generar varias versiones. Una versión inicial con los sistemas de información que tienen actualmente. Si ustedes hacen una nueva adquisición, una modificación, deben generar nuevas versiones. Entonces, es importante también resaltar que el catálogo de sistemas de información es un artefacto que es insumo también para otros procesos de TI y para la arquitectura empresarial. O sea, se está convirtiendo en un instrumento vital para la toma de decisiones y de ahí la importancia de mantenerlo actualizado y no solamente actualizado, sino correctamente diligenciado. El ministerio cargó en la página del marco de referencia de arquitectura empresarial en el dominio de sistemas de información, la guía de cómo construir el catálogo de sistemas de información. Y no solamente está la guía, sino que también se encuentra el formato en Excel para diligenciarlo. Y ahí está la plantilla, hay dos hojas, una plantilla para diligenciarlo para las entidades y del otro es para los sectores como tal. El catálogo es importante también anotar que puede ser realizado de forma manual, a través de una herramienta diseñada. Nosotros les estamos dando unas pautas, pero pues las entidades pueden definir acorde a sus criterios si es necesario incluir más información o con la que les estamos recomendando es suficiente. Sin embargo, pues digamos que independientemente de la herramienta utilizada, tenemos que tener un solo repositorio para el manejo de esa información. Tiene que ser una fuente única y oficial. Entonces, cada sistema de información debe incluir una serie de atributos.
¿Esos atributos cuáles son? Son los que nosotros estamos visualizando en esa lista detallada y categorizada de los sistemas de información. Dentro de esa lista, ¿qué tenemos? Tenemos nombre del sistema, la sigla, la descripción del sistema, entonces descripción funcional del sistema, por ejemplo, y los servicios que presta, la versión, la categoría, entonces indica la categoría del sistema de acuerdo con la clasificación del marco de referencia de arquitectura, entonces es misional, es de apoyo, es estratégico, el tipo de desarrollo es un desarrollo interno o externo, con o sin modificaciones, o es software como servicio, el fabricante, que es la compañía que construyó el sistema de información como tal, el proveedor de soporte, que es el nombre y contacto de la empresa que brinda soporte, correo electrónico, teléfono y demás, la fecha de vencimiento de dicho soporte, hay un responsable técnico y un responsable funcional. Entonces es necesario relacionar el área, el nombre de la persona, los datos de contacto, el estado del sistema. Entonces si está activo, está inactivo o está en desarrollo, la fecha de inactivación en el caso que aplique, licenciamiento, entonces se indican las características o modelo de licenciamiento del software, entonces por lo menos tipo, número y vigencia del licenciamiento asignado, los sistemas operativos sobre los cuales funciona ese sistema de información, los lenguajes de programación, entonces ahí nosotros relacionamos algunos ejemplos, que eso está descrito en la guía, Java, PHP, la plataforma de base de datos, entonces por ejemplo, Oracle, MySQL, Postgres, la documentación técnica y funcional, en dónde se encuentra ubicada esa información, cuál es el repositorio, dónde están las arquitecturas, los manuales, los diseños, dónde se encuentra ubicado todo eso. Y pues en observaciones, información adicional que ustedes consideren que es importante incluir. De igual forma, si ustedes quieren relacionar otros ítems como infraestructura tecnológica y demás que no se encuentran en la plantilla, lo pueden hacer. Teniendo en cuenta las preguntas que están realizando, me gustaría indicarles que cuando no aplica un campo en específico, como les estaba diciendo, digamos que la entidad ajusta ese catálogo pues también acorde a lo que tiene y a sus necesidades como tal. Entonces, nosotros estamos recomendando una serie de atributos que consideramos importantes que deben incluir dentro del catálogo como tal y que sea la plantilla que se anexa y que se encuentra pues pública dentro del marco de referencia de arquitectura empresarial en el dominio de sistemas de información. Ahí en la parte de guía se encuentra. Entonces, digamos que la entidad tiene que ahí documentar pues lo que considere que es pertinente y los atributos que considere que son importantes. Se pueden agregar o eliminar aquellos que tengan como objetivo, o sea, el objetivo final es garantizar la correcta gestión de los sistemas de información. Entonces, también es importante anotar que el catálogo no solamente incluye aplicaciones de software, sino que también debe contener las interfaces entre dichas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ejemplos de dichas interfaces son conexiones directas a las bases de datos, web service, y esto permitirá establecer las dependencias entre aplicaciones y demás, las cuales deben ser gestionadas ¿por cuál área? Por el área de TI. De cualquier forma, pues es la entidad quien debe siempre, como les estoy indicando, identificar la pertinencia de cada uno de estos ítems. En el catálogo de sistemas de información sectorial, como yo les indiqué, hay un catálogo de sistemas de información que tienen que diligenciar las entidades. Para el caso de las entidades del orden nacional, se tiene que diligenciar también el catálogo de sistemas de información sectorial, que corresponde al inventario detallado de todos los sistemas de información que tenga el sector o territorio con la caracterización de cada uno de ellos. La entidad cabeza de sector o territorio tiene la responsabilidad de consolidar y mantener actualizado ese catálogo. Metodológicamente, pues se puede proponer el mismo proceso que para la construcción del catálogo de sistemas de información a nivel institucional, pero con la salvedad que el responsable de mantener actualizado y coordinar con las entidades del sector es la cabeza del sector en las entidades a nivel nacional y territorial. Se recomienda que la entidad como cabeza del sector defina
en conjunto con las entidades adscritas y vinculadas, un mecanismo estándar para la construcción y actualización del catálogo de sistemas de información sectorial. Es importante aclarar que ese catálogo de sistemas de información sectorial es la consolidación de todos los sistemas de información de las entidades adscritas y vinculadas al sector. Bueno, particularmente estamos visualizando unas preguntas relacionadas con el ítem en específico de interoperabilidad. Este catálogo más o menos se cargó la nueva versión hace un mes. Y el objetivo de este catálogo, digamos, fue como simplificar un poco y consolidar en algunos aspectos lo que nosotros veníamos trabajando. Tiene algunas diferencias, por ejemplo, el tema de interoperabilidad ya no tiene un ítem por aparte, sin embargo, como se les indicó, si ustedes consideran que es un atributo importante que se debe considerar, colocan un ítem, un atributo adicional dentro de ese Excel. Igual en las observaciones pueden incluir este tema de cómo, si tienen interoperabilidad interna, interoperabilidad externa. Entonces, digamos que eso ya queda un poco a criterio de la entidad como tal. Sin embargo, pues sería bueno incluirlo. Nosotros vamos a explicar dentro de un lineamiento interoperabilidad como tal, que hace parte de uno de los lineamientos del dominio de sistemas de información. Continuamos. Continuamos con arquitecturas de referencia de los sistemas de información, que es el lineamiento CIS 03. En ese lineamiento nosotros, ¿qué tenemos? Ese lineamiento, entonces, corresponde a arquitecturas de referencia. Entonces, el lineamiento que nos dice que el área de TI, la dirección de tecnología de la entidad o quien haga sus tesis es el responsable de definir y evolucionar las arquitecturas de referencia de los sistemas de información, con el propósito de orientar el diseño de cualquier arquitectura de solución bajo parámetros, patrones y unos atributos de calidad plenamente definidos. Las arquitecturas de referencia son importantes, dado que comprenden mejores prácticas que te permiten a mí satisfacer las necesidades particulares de las entidades. Comprenden, por ejemplo, los siguientes componentes: infraestructura basada en un esquema de nube, lo tenemos en un centro de datos in-house, lo tenemos en un esquema IaaS, infraestructura como servicio, o en software como servicio, plataforma como servicio, cuál es nuestro esquema de backup, cuáles son las contingencias, alta disponibilidad. Otro de los componentes puede ser el front-end, accesibilidad, usabilidad, manejo de contenidos, interoperabilidad, que lo vamos a ver en el lineamiento más adelante, temas de acceso y seguridad, todo lo que es perfilamiento de usuarios, por ejemplo, bases de datos. Entonces, todas esas arquitecturas de referencia, es importante también anotar que son flexibles y que responden a las necesidades particulares de las entidades. Y teniendo en cuenta esas arquitecturas de referencia, entonces tenemos unas arquitecturas de solución. Entonces, en este lineamiento 4 del dominio de sistemas de información, tenemos la definición y descripción de la arquitectura de un sistema en el contexto ya de una solución en específico. Entonces, el área de TI o el área encargada de la entidad tiene que garantizar que la documentación y la actualización de esa arquitectura de solución de los sistemas de la información de la institución bajo los parámetros de esas arquitecturas de referencia, con esos componentes que ya se definieron en las arquitecturas de referencia como tal. Las arquitecturas de solución del sistema de información, entonces, responden a las necesidades de las entidades. ¿En el marco del qué? ¿De qué? De un nuevo sistema de información, de una modificación o un ajuste a un sistema existente o a una solicitud de reportes de información de los sistemas que tengamos existentes. Otro de los temas, otro de los lineamientos es metodología de referencia para el desarrollo de los sistemas de información. Entonces, dentro de las entidades, en las áreas de TI, de definir una metodología formal para el desarrollo y mantenimiento de software, que tiene como objetivo orientar a los proyectos en la construcción y evolución de los sistemas de información que se desarrollen en la medida, ya sea internamente o a través de terceros,
Por ejemplo, algunas metodologías de desarrollo de software comprenden especificación de requisitos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, ajustes, implementación, puesta en producción, gestión de cambios, son secuenciales, cómo se trabajan. Entonces, son metodologías también acorde a la naturaleza propia de la entidad. ¿Con qué seguimos? Otro de los lineamientos es los derechos patrimoniales sobre los sistemas de información. Entonces, los derechos patrimoniales de derechos de autor son importantes considerarlos cuando se suscriban contratos con terceras partes bajo la figura de obra creada por encargo o similar, cuyo alcance incluye el desarrollo de elementos de software. Entonces, la entidad debe incluir en los contratos una obligación que indique y que sea explícita en cuanto a cómo se realizará la transferencia a la institución de los derechos patrimoniales sobre esos productos desarrollados como tal. Con ese lineamiento se termina el primer ámbito, que es planeación y gestión de los sistemas de información. Entonces ahora vamos a empezar con el segundo ámbito, que es como tal ya el diseño de los sistemas de información. Entonces, el diseño de los sistemas de información busca que las instituciones tengan ¿qué? Sistemas estandarizados, interoperables, usables, accesibles y demás. Entonces, ¿qué comprende? Como lo pueden observar ahí, la guía de estilo y usabilidad, apertura de datos, que no es más que lo que nosotros veníamos trabajando desde la estrategia de gobierno en línea y que ahora en la política de gobierno digital la estamos trabajando con el propósito de toma de decisiones apoyadas en evidencia, interoperabilidad, que está comprendido dentro de los servicios ciudadanos digitales y de los habilitadores transversales de la política de gobierno digital, soporte a los componentes de información y accesibilidad, que es un tema que también se venía trabajando desde TIC para servicios de la estrategia de gobierno en línea. Entonces, en la guía de estilo y usabilidad, entonces, todas las entidades del área de TI, las entidades deben definir o adoptar una guía de estilo y usabilidad para la institución. Esa guía debe estar aplicada de acuerdo a la caracterización de usuarios de la entidad y según el canal utilizado por los sistemas de información. Asimismo, debe estar alineada con los principios de usabilidad definidos por el Estado colombiano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esos lineamientos de usabilidad? ¿Y por qué tienen que estar esos lineamientos alineados con esa caracterización de usuarios? Recuerden que la caracterización de usuarios se debe realizar por sistema de información, por portal y demás, y es la descripción de los usuarios o los conjuntos de usuarios a través de variables. ¿Cuáles son las variables que nosotros consideramos? Demográficas, que son de edad, género, tamaño familiar, educación, ingresos, lenguajes, estrato socioeconómico, vulnerabilidad, geográficas, que corresponden a ubicación, población, clima, por ejemplo, las intrínsecas, que corresponden a los intereses de los usuarios, lugares de encuentro, conocimientos, usos de canales y de comportamiento, que son como niveles de uso, estatus del usuario, cuáles son los eventos, los beneficios buscados por esos usuarios. Entonces, todo lo que nosotros realicemos en cuanto a esa guía de estilo y usabilidad para los sistemas de información tiene que estar alineado con esos usuarios hacia los cuales nosotros vamos a dirigir el sistema de información. Recordemos que es usabilidad. Usabilidad es garantizar
que la arquitectura del sistema de información que nosotros tenemos permita que sea de fácil uso, que tenga menús, URLs limpios, que podamos navegar fácilmente a través del sistema como tal y pues acorde de las necesidades de los usuarios como tal. Entonces todos esos aspectos nosotros los tenemos que considerar dentro de esa guía de estilo y esa guía de usabilidad que tenemos que diseñar y que tener cada una de las entidades. Y como les dije, específicamente alineada con los usuarios sobre los cuales se esté trabajando. ¿Qué beneficio trae cumplir la entidad con esas directrices y tener una guía de estilo de usabilidad? Disminuir costos de producción, reducir los costos de aprendizaje porque va a ser mucho más fácil utilizar estos sistemas, menor soporte al cliente, usuarios más satisfechos, fidelidad de los usuarios. Entonces esto nos garantiza una serie de beneficios que por eso de ahí la importancia de implementar este tipo de guía. En el lineamiento siguiente, que es el lineamiento 8, corresponde apertura de datos. Entonces, nosotros veníamos trabajando desde la estrategia de gobierno en línea con la publicación de datos abiertos. Acá que tenemos como imagen www.datos.go.co. Entonces, ¿cómo garantizamos esa apertura de datos? Y desde los sistemas de información, ¿cierto? Entonces, debemos garantizar y se debe asegurar que en el diseño e implementación de los sistemas de información se incorporen funcionalidades que faciliten la generación de datos abiertos. De igual forma, ¿qué debemos hacer? Automatizar esos procesos de extracción de los sistemas de información fuente para la generación y publicación de esos conjuntos de datos abiertos. Entonces, recordemos que el tema de los datos abiertos es un tema de vital importancia y que se le da un especial manejo porque es que eso le permite a la entidad mejorar en los procesos de toma de decisiones y generar valor público. Entonces, es muy importante que las entidades dentro de sus sistemas de información incluyan, diseñen e implementen este tipo de soluciones que incorporen funcionalidades para que nos garanticen la generación de datos abiertos. El siguiente lineamiento que nos va a apoyar nuestro compañero experto en interoperabilidad, Luis Eduardo Moreno, corresponde a interoperabilidad. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Moreno, como lo decía mi compañera, y voy a explicar el lineamiento de interoperabilidad desde un ámbito de sistemas de información, ¿sí? Sabemos que este lineamiento pues, lo vamos a encontrar también en información. Vamos a hacer un recuento, ¿sí? ¿Cómo encontramos este lineamiento desde la parte de información como para poder explicar un poco más qué encontramos en la parte de sistemas de información, ¿sí? Desde la información, nosotros tenemos una parte semántica de interoperabilidad muy importante, que es donde nos enfocamos en el uso de un estándar que nosotros definimos como estándar de lenguaje común de intercambio de información. ¿Listo? Entonces, ese estándar lo que nos dice, bueno, cómo debemos nosotros utilizar la información, pues para en el momento de realizar un intercambio de información dentro de la misma entidad o con otras entidades, pues lo hagamos de una manera más eficiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, la imagen es muy pequeña, y ya esta imagen la vamos a encontrar en el marco de interoperabilidad, en la guía del marco de interoperabilidad, que lo encontramos en la página de la política de gobierno digital. Encontramos en la gráfica derecha, pues el ejemplo que tenemos ahí, que es el ciudadano que le va a solicitar información pues requiere alguna información, no sabe a qué entidad ir, ¿sí? La información pues puede que la tenga la registraduría, la tenga la policía, la tenga, bueno, y nosotros lo que queremos y lo que buscamos es que ese ciudadano desde un mismo sitio obtenga toda la información. No solo el ciudadano, nos pasa como funcionarios también, ¿cierto? El funcionario a veces necesitamos hacer un intercambio o un trámite, que es el ejemplo que vamos a encontrar al lado izquierdo de la imagen, y es el funcionario que tiene una necesidad
de realizar un proceso misional dentro de su entidad, ¿sí? Y necesita cierta información que la tienen otras entidades de una manera más completa. Lo que buscamos como Estado, dentro de ese lineamiento de interoperabilidad, es que unifiquemos la información del Estado, que no nos comportemos como islas de información, sino que encontremos toda la información desde un mismo sitio o realizando un proceso de intercambio de información más eficiente. Entonces, vámonos al ejemplo. Entonces el funcionario dice, bueno, yo quiero garantizar un acuerdo de trabajo para que las entidades involucradas pues me garanticen la información, y ese es el nivel inicial donde nosotros pues vamos a manifestar las necesidades, a identificar esas necesidades de información e identificar qué otras entidades tienen esa información. Entonces, pues el funcionario puede irse para el directorio de servicios de intercambio de información para ver qué servicios hay publicados en interoperabilidad y decir, bueno, ese servicio, voy a dar un ejemplo de la registraduría, que es el Archivo Nacional de Identificación, tiene los datos de las personas que yo necesito y voy a realizar un proceso de intercambio de información con ellos. ¿Cuál es el siguiente paso? Necesito saber qué condiciones me coloca la registraduría en este caso para yo realizar este proceso de intercambio de información. Entonces, por ejemplo, que la registraduría me diga, no, lo que pasa es que necesitamos realizar un acuerdo de intercambio de información entre ambas partes para que me garantice que la información que yo le voy a compartir usted no la va a utilizar para otras cosas diferentes a lo que está expuesto pues en las necesidades iniciales. Ahí pues identificamos cuáles son los responsables, ¿sí? Y ya empezamos a hacer unos conceptos de negocios para ver cuáles son las condiciones legales, ¿sí? De privacidad de datos y demás, como les comentaba actualmente. Una vez ya realizado este proceso, vamos a una fase donde pues tenemos que hacer unas transformaciones, digámoslo de esa manera, tecnológicas para consumir aquel servicio que está expuesto por parte de la registraduría. La entidad, pues, si es un web service, por ejemplo, podemos realizar ese intercambio de información colocando un web service de consumo que cumpla con las necesidades y con la información que inicialmente identificamos. Entonces el web service dice, no, lo que pasa es que va a consumir el nombre de una persona. Entonces la parte semántica, que era lo que les comentaba en los elementos de información, nos va a decir, no, lo que pasa es que el primer nombre, el nombre de la persona debe estar estructurado en 4 campos: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, y si ese web service no está estructurado de esta manera, pues no vamos a poder consumir la información de una manera correcta. Finalmente, pues realizamos este proceso de intercambio de información y los resultados los publicamos en el catálogo de servicios de intercambio de información. Yo sé que este tema pues es bastante ladrilludo de esta manera, sí, es un ejemplo que es bastante general. Lo vamos a encontrar y vamos a ver que el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, para realizar y para explicar un poco más este proceso, crea un marco de interoperabilidad, que es donde nos van a dar los lineamientos, los principios, las políticas, las recomendaciones, y nos sirve para facilitar este ejercicio de colaboración entre las organizaciones e intercambiar información. Este marco de interoperabilidad también pues, nos habla de 5 dominios, de 5 dominios principales, pero nos va a ayudar y pues nos va a asumir las garantías y por qué es necesario nosotros realizar la interoperabilidad de acuerdo a lo que nos dice ese marco. Entonces, en principio nos habla de que nos ayudará a solucionar cuellos de botella para mejorar la cooperación entre las entidades y fortalecer la transparencia de la gestión pública. ¿Eso qué nos dice? Nos afianza la confianza y la gobernabilidad entre el Estado, ya que los ciudadanos y las mismas organizaciones, las mismas entidades van a ver el Estado como uno solo y no como islas de información, como les decía anteriormente. ¿Sí? Nos mejora también toma de decisiones, reducir costos mediante automatización
del intercambio de información. Esto, ya que si nosotros identificamos la información, los flujos de información y estandarizamos esa información desde el momento antes de implementar nuestros sistemas de información, pues vamos a reducir costos de transformaciones a la hora de hacer estos procesos de intercambio. Entonces, es importantísimo. Mira que el lineamiento 09 pues está respaldado por otro lineamiento que está en el anterior, pues que no es el tema hoy, pero que está en el anterior el lineamiento de esta información, ¿sí? Capa de información, bueno, la capa de información, y que es el 06, nos dice pues que las entidades deben definir un estándar de lenguaje común de intercambio de información. Entonces, eso lo que nos va a hacer es un proceso evolutivo, ¿sí? Después de que nosotros identificamos ese estándar, lo aplicamos dentro de nuestras entidades, pues ya para los sistemas de información nos va a quedar mucho más fácil tenerlos en cuenta y no realizar transformaciones después. Y nos dice pues que nos da la oportunidad de cumplir con la normatividad vigente en materia de interoperabilidad. Bueno, les hablaba de los 5 dominios de interoperabilidad. Dame un segundo, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, yo estaba preguntando por el tiempo para ver cuánto podía. Sí, aquí hay una pregunta que dice que si la interoperabilidad aplica para todos los mecanismos de intercambio de información, llámese archivos planos, llámese correos electrónicos, es más, hasta las publicaciones que hagamos dentro de nuestros portales web. Sí, como les mencionaba pues, en algunas otras capacitaciones en las que han podido estar, nosotros no solamente invitamos a las actividades que estandaricemos los servicios, los sistemas de información que van a compartir con otros sistemas de información, pues, que están a realizar flujos de información, perdón, sino que también toda la información que manejemos, que vayamos a publicar, como por ejemplo las PQRSD, ¿sí? Que son unos formularios, también ya son factibles a estandarizar, ya que pues manejamos algunos campos que nos van a facilitar pues el entendimiento. Obviamente también archivos planos en el momento que se vayan a realizar procesos de intercambio, es necesario que tengamos estructurada la información. Tenemos algunos inconvenientes pues, históricos, ya que en el principio no se tenía en cuenta un estándar para lograr la información, sino que pues algunas entidades realizaban una resolución que nos dijera vamos a realizar vamos a estructurar la información de esta manera y no estaba basado en un estándar nacional. Por ejemplo, Catastro Nacional tiene unos archivos históricos desde el inicio de los predios en Colombia y hay una información que está estructurada de una manera que a esta altura pues es muy difícil de intercambiar, de modificar, perdón. Entonces esos procesos de modificación se realizan ya en el evento de intercambio, modificando o haciendo un traductor en el web service que mediante el cual se va a compartir la información. Sí, la otra pregunta que Magda me hace muchas preguntas, yo sé que pero nosotros estamos en un proceso, sí, ya en acompañamiento, tenemos un equipo de acompañamiento que está disponible para las entidades y pues vamos a dejar para las generales ya y la respondemos por escrito, pues para poder continuar con los otros dominios y y seguir adelante. Bueno, les explicaba ya, que tenemos 5 dominios dentro del marco de interoperabilidad. Ninguno es más importante que el otro, pero sí es muy bueno y aprovechando la temática del día de hoy, que es sistemas de información dentro de la arquitectura, me parece muy importante, y como lo dice la arquitectura, empezar siempre con la parte organizacional, ¿cierto? Si nosotros tenemos en la parte organizacional y en la parte bueno, sociocultural, vamos a encontrar que en estos eventos, en estos procesos de intercambio de información o de estandarización de la información, es muy importante contar con la voluntad política
de las organizaciones, ¿sí? A veces pensamos que eso es un tema que está relacionado con el área de informática de la entidad, los cuales tienen que darle cumplimiento a la estrategia, a la política de gobierno digital, que es un error que hemos encontrado en muchas entidades, ¿sí? Porque esa política pues nos compete a toda la entidad como tal. Si la cabeza de la entidad no está de acuerdo con realizar esos procesos de intercambio de información, así ustedes tengan el web service o tengan la plataforma de carga y descarga de archivos o como sea que sea realizar el proceso de intercambio de información, pues va a ser muy difícil a que lo aprueben. Entonces, en estos dos dominios vamos a encontrar pues esta parte. O sea, obviamente también tenemos el dominio político-legal, que a veces para nosotros, pues no sé cuántos seamos acá ingenieros o estemos vinculados con el área técnica, pero a veces es la piedra de zapato, ya sea para publicar datos abiertos, ya sea para intercambiar información, ya sea para publicar cualquier información que en el portal web ellos dicen, no, esta información no se puede publicar porque la ley 1712 del 2014 nos dice que la información la podemos clasificar como nosotros queramos, y esa información que está clasificada pues no se puede publicar, ¿sí? Nosotros sabemos que hay información pública, publicable, y otra información pública que no es publicable como tal. Entonces, nos basamos en este tema en el ámbito político-legal, también obviamente cumpliendo con la normatividad que nos obliga a que realicemos procesos de intercambio de información. A grandes rasgos, y a diferencia de datos abiertos, ¿sí? Porque datos abiertos son datos que se van a publicar en una plataforma, pues en este caso Sócrata, que es una plataforma libre, y el dato abierto que se va a publicar lo puede consumir cualquier persona. A diferencia de interoperabilidad sí tiene que tener unos protocolos y como unas políticas de intercambio de información, en donde respaldadas por convenios entre entidades, en donde sí limita ese uso de la información como tal. Tengo una pregunta. Sí. Perfecto. Bueno, que el enlace del intercambio de información, la página de lenguaje es lenguaje.mintic.gov.co. Sí, mis compañeras ahí se lo van a escribir en el chat. Ahí vamos a encontrar, en una parte que se utiliza lenguaje, vamos a encontrar lo que es el catálogo de servicios de intercambio de información. Y vamos a encontrar los servicios que se han publicado las entidades. Entonces, ¿no tienes? Lenguaje.mintic. .gov.co. Esa es. Esa es, sí. Listo, entonces ya completo. Perfecto. Bueno, continuando con los dominios de interoperabilidad, tenemos el dominio técnico, como les decía anteriormente, y este dominio es bastante enfocado a sistemas de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que garanticemos los procesos de intercambio de información, es necesario que la información, pues una, cumpla con un estándar, ¿cierto? Pero otras que también es organizada. Entonces, esta organización nos va a garantizar la calidad de la información que vamos a compartir. En el dominio técnico, pues, nosotros tenemos la información estructurada, pues, llámese base de datos, llámese tablas, listas para ser compartidas. Y también vamos a garantizar de que acá ya en la evolución de la arquitectura TI, tenemos garantizada que la información que tenemos ahí alojada, pues esté dentro de nuestro catálogo de sistemas de información, que era el que le hablaba mi compañera Libertad inicialmente. Ahí pues surgía una pregunta. Bueno, pero es que es difícil relacionar todos los temas todos los sistemas de información al tema de interoperabilidad, porque en algunos casos no se da, y sí tiene razón, algunos sistemas de información pues no vamos a compartir información con otras entidades, ni siquiera con otros sistemas de información dentro de la misma entidad, pero sí, por ejemplo, hay sistemas de información que
van a relacionarse con otros sistemas de información o que finalmente son los que van a estructurar la información que se va a compartir con otras entidades en el caso de que haya flujos de información. No, pues obviamente no siempre es obligatorio que los sistemas, que si nosotros elaboremos un sistema de información, vaya a compartir información porque puede que sea otro tipo de sistemas de información. Y finalmente tenemos el dominio semántico, que es donde les comentaba, les hablaba inicialmente, que está estructurado todo el tema del estándar de lenguaje común de intercambio de información. En este dominio semántico, como resultado, nosotros elaboramos un diccionario en donde le decimos, pues, gracias a la colaboración de otras entidades y de estándares internacionales que incluimos dentro de dentro de esta información, pues encontramos cómo estructurar los datos, ¿sí?, que se van a compartir. Por ejemplo, ¿cómo debe estructurarse la fecha según el lenguaje, según el estándar del lenguaje común de intercambio de información? Entonces nosotros pues nos basamos en las normas ISO para estructurar este elemento de dato, y la manera correcta es año, mes, día, ¿sí?, con cuatro dígitos año, 2 dígitos mes y 2 dígitos días. Así tenemos, por ejemplo, como les daba el ejemplo de los nombres, ¿sí?, que es un dato que nos lo da la registraduría, al igual que el número de cédula, que los tipos de documento, perdón, que el número NUIP, el número único de identificación personal, los datos, por ejemplo, ya de los departamentos y los municipios que nos los da el DANE, son elementos de datos de uso local que están dentro de la capa local del diccionario. Y tenemos otros que son de uso común, que por ejemplo son los países, que están de acuerdo también a la norma ISO que regula esa estandarización, pues, de cómo se deben llamar estos campos. Finalmente, pues, les quiero contar, nosotros pues tenemos un apoyo, un equipo en donde podemos profundizar más estos temas. Estamos a disposición de las entidades. Nos pueden contactar al correo lenguaje@mintic.go.co, o como siempre lo han hecho, a soporte ccc@mintic.go.co, y pues ahí le podemos profundizar más en todos esos temas de interoperabilidad. Y nada, pues estamos a disposición. ¿Hay alguna pregunta extra que podamos responder acá? Nata, ¿hay alguna pregunta de interoperabilidad que no respondí? ¿Cómo era la pregunta de Magda? Sí, bueno, listo. Ahora sí, la pregunta que me hacía Magda, que se aplica para todos los mecanismos de intercambio de información. Sí, Magda, pues ya sabemos que dentro del nivel inicial, en donde nosotros identificamos la información que se va a compartir, lo primero que hacemos es eso, estandarizar esta información de acuerdo al lenguaje común de intercambio de información. ¿Qué pasa? Que hay una información que no se va a convertir en un servicio de intercambio de información, entonces, o que no cumple con el modelo de interoperabilidad. A veces nosotros, por ejemplo, pensamos de que no, que para que haya interoperabilidad tiene que obligatoriamente ser un web service. ¿Qué es el mecanismo más eficiente hoy en día? Sí. ¿Qué es el mecanismo que nos facilita más todos los procesos de intercambio de información? Sí. Pero, por ejemplo, tenemos eventos de cargue de archivos planos masivos, en donde pues se cargan, se comparten mensualmente, no sé, 5 millones de campos, y se van utilizando de acuerdo a las necesidades de las entidades. Eso sí son casos puntuales que nosotros, como en el equipo, pues vamos a ir evaluando en el evento de que las entidades nos soliciten el acompañamiento para esos procesos. Sí, ya son casos muy puntuales, pero sí, no, hay otros archivos, otros mecanismos de intercambio de información que podemos realizar como tal. Bueno, y si no hay más preguntas, voy a... Listo, entonces lo voy a dejar con mi compañera y les agradezco mucho por haberme puesto atención.
Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con los lineamientos del dominio de sistemas de información, tenemos el soporte a los componentes de información. Nosotros continuamos dentro del ámbito diseño de los sistemas de información. Entonces, como soporte a los componentes de información, la Dirección de Tecnologías de Información de la entidad o de las áreas de TI deben garantizar que todos los sistemas de información soporten la arquitectura y componentes de información establecidos por la entidad. Entonces, recordemos que es un componente de información porque eso va un poquito con el dominio de hecho está muy alineado con el dominio información del marco de referencia de arquitectura. Entonces, un componente de información es el término agrupador que se utiliza en el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión TI en las entidades, que se refiere al conjunto de los datos, la información, los servicios de información y los flujos de información bajo un único nombre. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a componentes de información? Entonces tenemos datos, que es una representación simbólica de una característica particular de un elemento o situación que pertenece a un modelo de una realidad. Entonces, ejemplos de datos: cédula, nombre, dirección, nombre de trámite. Por ejemplo, cédula es de tipo numérico, nombre es de tipo carácter. Entonces, ese es uno de los componentes, datos. Otro de los componentes es información. ¿Información qué es? Es un conjunto de datos organizados y procesados que tienen ¿qué? Significado, relevancia, propósito y un contexto. Y todo eso resulta útil para que los usuarios finales ejecuten de manera apropiada su proceso de negocio y puedan tomar decisiones. La información puede servir como evidencia de las actuaciones de las entidades. Un documento, un listado de contratistas o funcionarios. Otro ejemplo puede ser la satisfacción de usuarios frente a servicios, indicadores de algo en específico. Todo eso se consideran ejemplos de sistemas de información y deben ser gestionados como tal. Entonces ya tenemos dos componentes: datos e información. Otro de los componentes es servicios de información. Servicios de información, ¿qué es? Es la integración de las actividades que busca satisfacer las necesidades de información de uno o más grupos de interés. De ahí la importancia de la caracterización de usuarios que les estábamos mencionando cuando hablamos en el lineamiento de la guía de estilo y usabilidad. Los servicios de información son las diferentes formas de brindar acceso a la información. Un servicio de información se describe a través de un contrato funcional que recibe como entrada y que produce ¿qué? Una salida, y un conjunto de acuerdos de servicio que se deben cumplir. Por ejemplo, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas prevé un servicio web de intercambio de información sobre víctimas del conflicto armado en Colombia. Eso es un servicio de información, una web service, por ejemplo. Ese es otro componente. Entonces ya llevamos tres: datos de información y servicios de información. ¿Cuál nos falta? Flujos de información. Entonces ya flujos como tal corresponde a la descripción explícita de la interacción entre proveedores de información y los que están consumiendo esa información. Es un patrón repetible que se define por parte de la entidad y puede incorporar servicios de información, datos e información. Cada información tiene asociado un flujo. Entonces, esos son los cuatro componentes de información que se tienen que relacionar acorde pues a los sistemas de información y que pues respondan a las necesidades de información de la entidad y que respeten esas arquitecturas definidas. Entonces, nosotros, ¿qué arquitecturas definimos? Tenemos unas arquitecturas de referencia y unas arquitecturas de solución. Ahora seguimos con el lineamiento accesibilidad. Este es otro lineamiento que hace parte del ámbito diseño de los sistemas de información. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de información, un portal y demás, nosotros podemos hacer pruebas de accesibilidad web y móvil. Esa accesibilidad no solamente se realiza de forma heurística a través de, digámoslo así, cuestionarios que tienen como tal la descripción de los ítems a evaluar, sino que también se puede hacer a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, Taudis le ofrece es una herramienta súper sencilla de utilizar, que es para hacer análisis, unos test de accesibilidad web,
y que te genera unos logs donde te indican cosas que puedes mejorar en cuanto a accesibilidad y el cumplimiento de los lineamientos. Nosotros, ¿qué tenemos en accesibilidad? Nosotros tenemos como referencia para Colombia la NTC 5854. Esa norma técnica colombiana nos da unos ítems a cumplir respecto a lo que debe tener la accesibilidad de las entidades. Entonces, esa accesibilidad, así como hablamos en la guía de estilo y usabilidad, pues también tiene que estar acorde a la caracterización de usuarios y acorde pues al sistema de información que se esté trabajando. Entonces, dentro de accesibilidad, nosotros realizamos la revisión de una serie de principios. Y ustedes saben que esto tiene unos niveles, nivel A, nivel AA, nivel AAA, que me indica como cuál es el nivel de las entidades respecto a la implementación de esos lineamientos de accesibilidad. Recuerden que siempre es importante mantener un equilibrio entre accesibilidad y usabilidad, porque muchas veces ustedes empiezan a incluir muchas cosas de accesibilidad y empieza a disminuir la usabilidad. Esto tiene que ser un equilibrio como tal. Dentro de los principios de accesibilidad que tenemos, por ejemplo, el principio 1, que es el principio percibible, que es el que nos permite mostrar información y componentes de la interfaz de usuario en forma que los usuarios puedan entender como tal. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, alternativas de texto. Entonces, tenemos que proporcionar alternativas de texto para contenido que no sea textual. Entonces, por ejemplo, lenguaje oral, símbolos, braille. Otro es alternativas a contenido multimedia, que viene también dentro de ese principio percibible. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta ahí? Ahí el objetivo es proporcionar alternativas a contenido multimedia que depende del tiempo. Entonces, no solo usar audio, no solo usar video, usar subtítulos, lenguajes de señas, extender la descripción de los videos, tener un contexto, realizar transcripciones de audio. Hay otro ítem que también está dentro de percibible, que es adaptabilidad. Ese es el contenido presentado de distintas formas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en adaptabilidad? Adaptación de texto, tenemos que tener una estructura de página clara, opciones para organizar la información. Y el último de los ítems que comprende el principio percibible es distinguible. Entonces aquí tiene como objetivo uso de color como indicador, describir colores con texto, ajustar elementos sin perder información, presentación de contenido de forma adecuada, opciones para salir o saltar contenido, tener unos contrastes adecuados. Pero hay que tener opciones siempre para controlar el audio, tamaños de texto adecuados. Entonces eso es lo que aborda el primer principio de accesibilidad. El segundo, que es operable, lo que tiene como objetivo es garantizar que los componentes de la interfaz del usuario y la navegación sean manejables. Entonces, por ejemplo, que nosotros tengamos accesibilidad por teclado. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es hacer fácil la visualización o poder escuchar el contenido. Entonces, tenemos que tener posibilidades de navegación por teclado, hacer contenido accesible, evitar trampitas de teclado, configurar la página para una buena navegación. Hay otros temas como tiempo suficiente. Entonces, brindar el tiempo suficiente para que los usuarios miren y lean el contenido. Entonces, hay que indicar el tiempo restante en los elementos que lo requieran. En el caso de que tengamos videos, tenemos que tener la posibilidad de poder pausar, parar, ocultar el contenido no deseado. Opciones de parar contenido móvil, por ejemplo, banners, animaciones. De preferencia, debemos poder eliminar, poner tiempos máximos, eliminar el uso de alertas y notificaciones invasivas, guardar información para evitar duplicar pasos, como por ejemplo reautenticarse. Otro de los temas es ataques de epilepsia, que está considerado dentro del principio operable. Entonces hay que garantizar que el contenido que se diseñe que no pueda generar ataques. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Debemos evitar contenido con flashes de más de 3 veces por segundo, alertar al usuario sobre posibles elementos que generen ataques, brindar opciones o caminos alternos para no ver contenido de riesgo. En temas de navegación, que también están dentro del principio operable, se encuentran enlaces para saltar contenido, barras de navegación visibles, utilizar títulos descriptivos bien distribuidos, enfoque de elementos con navegación de teclado, entonces que se resalta, se enfocan como tal,
opciones de navegación múltiples, mantener, por ejemplo, la estructura homogénea entre páginas, facilitar la ubicación. El principio 3 de accesibilidad es comprensible, entonces ahí que es lo que nosotros buscamos, que la información y las operaciones de los usuarios siempre sean comprensibles como tal. Para que sean comprensibles, ¿qué tenemos que garantizar? Que sean legibles, que haya una asistencia en entrada de datos y que sea previsible. ¿Cómo yo garantizo que sea legible? Entonces proporciono el lenguaje de la página, uso el lenguaje nativo según el target ortográfico, tengo un lenguaje sencillo y con posibilidad de ampliar significados, una lectura fácil para todos los usuarios, pues acorde a la caracterización como tal, que sea previsible. Entonces, ¿cómo hacer que sea previsible la apariencia y la forma de usar ese sistema o ese portal? Pues evitar apertura de nuevas ventanas o advertir al usuario antes de que eso suceda. Consistencia en las páginas y la navegación, respuesta y comportamiento de elementos en la página y similares. Y el último de los ítems que se consideran para accesibilidad en el principio comprensible es mostrar errores e indicar cómo corregirlos, resaltar los errores claramente de manera visual y textual, validar los datos de los formularios, generar instrucciones claras para evitar errores, opciones de ayuda visibles, crear, por ejemplo, un doble check en el caso de información sensible, que información sensible pueda ser eliminada. Y el último de los principios es robustez, entonces el contenido robusto para que pueda ser interpretado por una gran variedad de usuarios. Entonces, dentro de él se considera la compatibilidad, se maximiza la compatibilidad con los usuarios actuales y futuros, incluyendo tecnologías de asistencia. Entonces se realiza, por ejemplo, análisis y validación de elementos de código y especificaciones, uso de etiquetas en todos los elementos que lo requieran. Entonces, todos estos ítems que les estoy mencionando, que hacen parte de los principios, de los 4 principios de accesibilidad, se pueden evaluar de 2 formas. Una es a través de técnicas heurísticas, que son a través como de listas de chequeo, y 2 a través de herramientas como las que se visualizan en la slide, que es como Tausis, que te permite hacer el análisis y generar pues, los logs sobre las cosas que se tienen que mejorar respecto a esos lineamientos en específico. Entonces, ya finalizamos el ámbito de diseño de los sistemas de información y ahora vamos a iniciar con el ámbito ciclo de vida de los sistemas de información, el cual busca definir y gestionar las etapas que deben surtir todos los sistemas de información, desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento o producción y uso. Entonces, ¿qué lineamientos se encuentran ahí? Ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información, análisis de requerimientos, integración continua durante el ciclo de vida, plan de pruebas, plan de capacitación y entrenamiento. También se tiene el manual de usuario, técnico y de operación de los sistemas y la gestión de cambios. Entonces, empezamos con ambientes independientes en el ciclo de vida de sistemas de información, que tiene como objetivo tener ambientes independientes y controlados. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que garantizar acá? Que se identifique y se mantenga la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o a través de un tercero. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esos ambientes? Entonces, desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Entonces, eso es lo que busca este lineamiento en específico. Ambientes independientes y que se encuentren controlados. Dentro del siguiente lineamiento del ciclo de vida de los sistemas de información se encuentra el análisis de requerimientos de los sistemas. Entonces, la oficina de TI debe garantizar, o quien haga sus veces, debe garantizar e incorporar un proceso formal de análisis y gestión de requerimientos de software en el ciclo de vida de los sistemas de información, de manera que se garantice la trazabilidad y su cumplimiento. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Entonces, es un proceso que se contempla dentro del ciclo de vida, de los sistemas de información, la identificación, levantamiento, análisis, validación y la trazabilidad de todos esos requerimientos.
Entonces, acá, continuando con el ámbito del ciclo de vida de los sistemas de información, se tiene la integración continua durante el ciclo de vida de los sistemas. Entonces, en la integración continua, debemos garantizar que dentro del proceso de desarrollo de esos sistemas de información se ejecuten estrategias de integración sobre los nuevos desarrollos de sistemas de información como tal. Entonces, nosotros ahí estamos visualizando un ejemplo de integración. Entonces está suministro y despliegue del servidor donde se van a realizar las pruebas, ejecución automatizada de pruebas funcionales, publicación de reportes, equipo de desarrollo, código fuente. Entonces todo esto está integrado, siempre lo debemos garantizar dentro de los sistemas de información. ¿Qué continuamos? Continuamos con el plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de información. Tenemos planes de pruebas funcionales y no funcionales. Entonces, ¿qué comprende un plan de pruebas? Propósitos, metas y objetivos de la prueba, preguntas de investigación, características de los participantes, el método como tal, la lista de tareas, el ambiente de las pruebas, los recursos y la logística que se tenga definida, el rol del moderador de la prueba. Se tiene previsto qué datos se recolectarán y las medidas de evaluación de los mismos, el contenido de los reportes y cómo se realizará la presentación. Y recordemos pues que eso se realiza tanto para los criterios funcionales y para los no funcionales. Dentro del lineamiento, plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de información, se debe realizar constantemente una capacitación y un entrenamiento funcional y técnico a los usuarios con el fin de fortalecer ¿qué? El uso y apropiación de esos sistemas de información. Entonces eso lo tenemos que tener debidamente documentado. Acá hay un ejemplo de ese plan de capacitación en específico que nosotros debemos tener documentado en la entidad. Seguimos con el manual de usuario, técnico y de operación de los sistemas de información, que es el lineamiento 16, que lo que busca es asegurar que todos los sistemas de información cuenten con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada. No solamente es documentarla, sino también tenerla actualizada. Entonces, dentro de esto se considera pues, manual de usuario, manual técnico, manual de operación de cada uno de los sistemas de información que se tengan al interior de la entidad. El último de los lineamientos del dominio del ámbito ciclo de vida de los sistemas de información son la gestión de los cambios de los sistemas de información como tal. Entonces, nosotros debemos definir e implementar formalmente un procedimiento de control de cambios para esos sistemas de información. Entonces nosotros acá tenemos un ejemplo de cómo sería como el procedimiento para realizar esa petición, ese procedimiento de gestión de cambios. Sin embargo, pues cada entidad, acorde pues a lo que se tenga definido, acorde a sus procesos y como se tenga definido, debe definir un procedimiento para la gestión como tal de dichos cambios. Entonces, nosotros acá vemos dentro de este flujo cómo es la petición, el registro, si es aceptado o no, cómo es la clasificación, el nivel de urgencia, la aprobación y la planificación, y pues si hay un feedback como tal antes de realizar el cierre respectivo de la gestión de cambios como tal. Luego continuamos con el ámbito de soporte de los sistemas de información. Entonces, dentro de este ámbito, lo que se busca es definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información como tal. Entonces, dentro de los lineamientos que vamos a ver, está la estrategia de mantenimiento y los servicios de mantenimiento. Entonces, dentro de la estrategia de mantenimiento de los sistemas de información, se debe hacer un análisis de impacto ante cualquier solicitud de cambio en alguno de los componentes del sistema, con el fin de determinar la viabilidad del cambio y las acciones a seguir como tal. Entonces, este flujo pues, es similar al que habíamos observado en el lineamiento de gestión de cambios. Dentro del ámbito de soporte de los sistemas de información también está servicios de mantenimiento de sistemas de información con terceras partes. Entonces, aquí, ¿qué se deben hacer? Se deben establecer criterios de aceptación y definir
ANS, acuerdos de niveles de servicio, cuando se tenga contratados con terceros el mantenimiento de esos sistemas de información. Los acuerdos de niveles de servicio deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información que así lo requieran y se debe velar por la continuidad del servicio. Entonces, aquí se tiene pues un ejemplo, se indica pues el ANS requerido para la prestación del servicio del mantenimiento de los sistemas de información y se tienen las fases de proceso. Entonces está, por ejemplo, en certificación de calidad, que es muy alta, el nivel de calidad excede los requerimientos del cliente, justa o muy baja. Entonces, pues eso acorde pues al nivel el acuerdo de nivel de servicio como tal. Dentro del el ámbito que continúa, que es el último ámbito del dominio de sistemas de información, es gestión de la calidad y seguridad de los sistemas de información. Entonces, busca definir y gestionar controles y mecanismos para alcanzar unos niveles de seguridad, privacidad y trazabilidad de esos sistemas de información. Pero, ¿cómo se garantiza eso? Entonces, el primer lineamiento es el plan de calidad de los sistemas de información. Dentro del plan de calidad del sistema de información se debe implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas como tal. Acá se observa, por ejemplo, un ciclo PHDA, planear, hacer, verificar, actuar. Hay unos requisitos del cliente y pues a la salida pues nosotros esperamos pues la satisfacción como tal y del cliente pues acorde a los requerimientos como tal que garanticen la calidad del sistema de información que se está trabajando. Dentro del lineamiento de criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información, entonces se tienen unos criterios de calidad que pues se encuentran relacionados en Lifeline. El objetivo de estos criterios de calidad, o sea, nosotros como entidad se tiene que identificar unos requisitos no funcionales que sean aplicables y que garanticen el cumplimiento, que garanticen su cumplimiento una vez entre en operación el sistema de información como tal. Entonces, dentro de los aspectos generales se tienen adecuación a características, adecuación a demanda, modelos de enseñanza. Estos son unos criterios de calidad en específico que se tienen como ejemplo. En cuanto a seguridad y privacidad de los sistemas de información, se tiene definida la implementación de controles del modelo de seguridad y privacidad. Es necesario analizar e incorporar aquellos controles y componentes de seguridad y privacidad de la información que sean necesarios. Entonces, dentro de la ISO 27001, en uno de sus anexos, se tienen definidos todos los controles que están a disposición de las entidades para poder verificar e incluir, pues acorde a sus necesidades y pues a la pertinencia de su implementación como tal. Entonces, se tienen diferentes niveles de implementación de esos controles. Entonces, hay un nivel inexistente, que es el nivel 0, un nivel 1, que es el nivel inicial, nivel repetible, nivel definido, nivel administrado y nivel optimizado. Entonces, en el nivel optimizado, nosotros ya encontramos en la seguridad de la información un valor agregado como tal para la entidad. Entonces, un ejemplo de controles puede ser los controles de acceso. Entonces, las políticas se tienen definidas actualmente, se tienen definidas plenamente las políticas de seguridad y privacidad de la información. También tenemos que tener en cuenta que pues hay un modelo de seguridad y privacidad de la información que se tiene que trabajar al interior de las entidades y que tiene que contemplar todos estos aspectos. Acorde pues a la evaluación que se ha hecho internamente de la evolución del tema, en qué estado nos encontramos. Entonces es muy importante la implementación de todos estos componentes de seguridad y privacidad e identificar en qué estado nos encontramos. Por último, dentro del ámbito de gestión de la calidad y seguridad de los sistemas de información, se encuentra la auditoría y trazabilidad de los sistemas. Entonces, tenemos que asegurar un registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios sobre los sistemas de información, manteniendo la trazabilidad y apoyando todos los procesos de auditoría. Entonces, acá hay un ejemplo del registro histórico de acciones como tal que son auditables. Entonces, antes de proceder a la encuesta de satisfacción y demás, nos gustaría saber si tienen preguntas adicionales respecto a las que ya hemos contestado de la sesión del día de hoy.
Sí, nosotros les vamos a compartir a través del chat el link para el diligenciamiento de la encuesta como tal del webinar. Las personas que se registran en la encuesta y demás, que registran la encuesta y demás, nosotros los tenemos pues de igual forma les enviamos los correos invitándolos pues a estas sesiones, les compartimos la información respectiva, pero si ustedes de igual forma quieren acceder a la información se encuentra en www.gobiernodigital.go.co y ahí se encuentra la sección acompañamiento, conéctate con Gobierno Digital, hablemos de Gobierno Digital, máxima velocidad y el equipo de acompañamiento. Entonces ahí se pueden visualizar las presentaciones anteriores que se han realizado, la grabación de los otros webinars, los cronogramas y demás de lo que se va a trabajar para lo que se tiene previsto para los siguientes webinars y los siguientes talleres de la política de gobierno digital. Mi compañera Natalia les va a compartir una guía, el link para la guía de la caracterización de usuarios de los sistemas de información. Carlos Vanessa pregunta, pero el sonido, si quieres saber, estoy haciendo una charla para la estrategia de ti. La charla de estrategia de TI ya se realizó y la pueden descargar a través de la página www.gobiernodigital.go.co. Recuerden que estas sesiones de webinar se realizan cada 15 días. ¿Alguna otra inquietud? Ya estamos buscando la guía para compartirla. Les encargamos, por favor, el diligenciamiento de la encuesta.
Bueno, damos por finalizado el código. Mi compañera les está compartiendo el link de la guía de caracterización de usuarios. Se les enviarán dos opciones. Y pues agradecemos su participación el día de hoy y pues los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Ya lo coloco de tener. Pero es que hay que tener compartir. ¿Cómo lo hacía? Yo soy computadorcita amiguito, entonces tengo mi máquina. No, tengo reunión con Víctor de arquitectura a las 2 de la tarde.